Tercera conferencia, Humano, Catalina Hurtado. Protocolos de cementación en la actualidad. Odontóloga, Colegio Odontológico Colombiano UNICOC. Especialista en prostodoncia, Colegio Odontológico Colombiano. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Catalina. Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los organizadores por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí en Cúcuta y me alegra mucho que sea en un evento como este. No sabía realmente de este evento hasta este año y me alegra mucho que mi primera participación aquí en Cúcuta sea en este evento de tan alta importancia. Me presento, mi nombre es Catalina Hurtado, odontóloga especialista en rehabilitación oral. Yo soy speaker para Ivoclar Vivaden, ya en enero cumplo 5 años. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que me gusta mucho porque es muy controversial, porque nosotros tenemos bastante información acerca de este tema y la verdad es que no hay una verdad absoluta en todo lo que nosotros realizamos en odontología y más en todos estos temas de adhesión. Lo principal no es satanizar de pronto algún producto o alguna técnica, sino saber trabajar con lo que nosotros tenemos actualmente a la mano en el día a día. Y de esa manera es que a mí me gusta explicarlo. Porque todos hacemos cementación, tenemos una opción de materiales en el mercado muy amplia y lo importante es que nosotros aprendamos a manejar de la mejor manera lo que tengamos a la mano, que no sigamos pensando que solamente podemos hacer cementación o un procedimiento determinado con un producto en específico porque eso no es la realidad de nuestro mercado. Aquí en Latinoamérica nosotros, a pesar de tener una cantidad de productos bastante amplia. A veces hay productos de alta gama que no están hechos para que lleguen a nuestros mercados, son muy costosos para nosotros o simplemente no los conseguimos acá. Entonces, como les digo, la idea es que nosotros aprendamos a trabajar con lo que tenemos a la mano de una manera óptima. Obviamente yo les voy a mostrar lo que yo uso, que son los productos de Ivoclar, pero no lo estoy enfocando solamente a nuestra marca, sino al proceso de cementación y cómo vamos a optimizar el material que ustedes usen, sea de la casa comercial que sea. Esa es la idea de lo que les quiero mostrar hoy. Entonces vamos a hablar de diferentes puntos de vista y para mí hay 3 aspectos muy importantes cuando estamos haciendo la cementación y que debemos entender muy bien y es toda la opción de adhesivos que tenemos en el mercado, asimismo los cementos, entender su funcionamiento y en qué caso me van a funcionar de manera adecuada. Todos son muy buenos, pero tienen indicaciones diferentes que nosotros debemos conocer y aprender a utilizarlos de esta manera. Y la última parte es mi tema preferido realmente en las charlas que yo doy, porque es un tema que me parece que está muy olvidado. Nosotros todos tenemos una lámpara de fotocurado, todos hacemos este proceso, pero nosotros no sabemos realmente de qué comprende, no lo entendemos en su totalidad y sobre todo no entendemos a veces o no tenemos presente siempre cómo va a influenciar realmente este proceso de fotocurado que es tan rápido para nosotros en el resultado a largo plazo de nuestras restauraciones, ya sean directas o indirectas. Entonces, eso lo voy a hablar al final porque nosotros a veces no sabemos qué es lo que tenemos que mirar en una lámpara de fotocurado, entonces eso va a ser el último tema que es complementario a todo esto. Entonces vamos a empezar con el tema de los adhesivos. En este artículo nosotros encontramos un recorrido histórico de cómo han aparecido los diferentes sistemas adhesivos, cómo ha sido la evolución de la adhesión en odontología y nos habla de cada una de las características de la generación de adhesivos que tenemos actualmente en el mercado. Esta es una de las clasificaciones más antiguas, de pronto con la que la mayoría de nosotros aprendió a identificar los adhesivos y es por generaciones, cómo iban apareciendo cronológicamente en nuestros mercados. Entonces, nosotros tenemos desde la tercera y cuarta generación de los adhesivos. Vamos a recordar cosas muy básicas de los adhesivos y eran estos adhesivos, o son, porque todavía están vigentes en el mercado, son adhesivos que son de 3 o 4 pasos dependiendo la cantidad de botellas que tengamos para el adhesivo. ¿Qué pasa con este tipo de adhesivos? Funcionan muy bien, son el gold standard de la adhesión, pero tienen varios problemas. Uno, el odontólogo generalmente busca productos que sean muy buenos, pero que nos ahorren tiempo. Y el hecho de aplicar 2 o 3 botellas para aplicar un producto que es el adhesivo,
nos cuesta un poco hacerlo realmente en el día a día, pero son el gold estándar de la adhesión y si nosotros quisiéramos obtener los mejores valores de adhesión, deberíamos utilizar este tipo de adhesivos. Luego, para mejorar esta inversión de tiempo que nosotros hacíamos aplicando 2 o 3 botellas, las casas comerciales van a sacar estos adhesivos que se siguen utilizando mucho en nuestro mercado, que son los de quinta generación. Estos de cuarta generación y de quinta generación comparten algo en común y es que la técnica de acondicionamiento que nosotros debemos utilizar con estos adhesivos es la técnica de grabado total. Debemos utilizar el ácido ortofosfórico para grabar tanto la dentina como el esmalte para que tengan un adecuado funcionamiento. ¿Qué pasa con estos? Han tenido muy buena acogida hasta hoy, como les digo, es uno de los adhesivos más utilizados actualmente. ¿Por qué? Porque viene en una sola botella, entonces es más económico, es mucho más práctico en su utilización, pero tiene algunas desventajas y ustedes yo creo que han escuchado en muchas conferencias o cursos que hayan tomado y es que todos los materiales que traigan todo en una sola botella no es que sean malos, pero van a tener un manejo diferente y algunas limitaciones en su comportamiento y como les digo, eso es lo importante que nosotros debemos aprender. No decir que son malos, sino que si los vamos a utilizar, debemos tener claro qué diferencias tiene cada uno de ellos. Entonces, en la técnica de grabado total, todos sabemos que tenemos unos valores de adhesión muy altos, pero tenemos un inconveniente y es que si no controlamos exactamente el tiempo de grabado en la dentina, vamos a tener un alto riesgo de sensibilidad postoperatoria y este es el principal problema que tenemos con estos adhesivos, pero su fuerza adhesiva es bastante alta. Para mejorar este problema de la sensibilidad postoperatoria aparecen los adhesivos autograbadores, para que nosotros ahora no grabemos la estructura dental y tengamos una disminución bastante alta de este riesgo de sensibilidad postoperatoria. De nuevo, vienen adhesivos que son de 2 botellas, funcionan muy bien, los conseguimos todavía en nuestro mercado, pero de nuevo, en Latinoamérica, por ejemplo, no son tan fáciles de conseguir, generalmente tenemos que traerlos de otros países. Como siempre, cuando hay varios pasos para aplicar algo, las casas comerciales buscan simplificar ese proceso, entonces salen, así como de los de grabado total salió su versión de una sola botella, de los autograbadores sale su versión de una sola botella y estos sí en específicos de séptima generación presentaron muchos inconvenientes. Uno, porque no son estables a temperatura ambiente, entonces debían estar refrigerados todo el tiempo desde su transporte al sitio donde se venda y se distribuya el material y asimismo en el consultorio y eso es algo que no siempre pasa en la distribución o en nuestros consultorios. Entonces era un material que era muy sensible a la temperatura de almacenamiento y eso hace que sus componentes pues no sean tan estables a largo plazo y presentaba muchos problemas en esa parte. Entonces se optimizan esos adhesivos autograbadores de una sola botella con estos que son los que estamos utilizando actualmente, que están en auge en este momento, que son los adhesivos universales o de octava generación. Y vamos a hablar por qué estos adhesivos en este momento serían los ideales y el tipo de adhesivo que la mayoría de nosotros debería estar utilizando. Esa es su clasificación por generaciones, pero tenemos también su clasificación según su modo de uso, que es la clasificación moderna, la actual que nosotros estamos viendo ahora en los artículos. Entonces los clasificamos de 3 maneras. En su modo de uso, haciendo grabado y lavado, los de grabado total, que serían de esta primera categoría. No funciona. Los autograbadores y luego los universales. Entonces, recordemos que estos de grabado total, de grabado y lavado, pueden ser de 3 pasos, como el Sintac, que ustedes ven acá, que tiene 3 botellas, o los de 2 pasos, que son los simplificados en una sola botella. 2 pasos es grabar y luego hacer la aplicación del adhesivo en una sola botella. Luego tenemos los autoacondicionantes o autograbadores, que los podemos encontrar también de 2 pasos, con sus 2 botellas por separado, un primer A y un primer B, o los podemos encontrar en una sola botella y estos en específico de una sola botella ya están descontinuados, estos no los podemos encontrar ahora en el mercado porque fueron los que más inconvenientes o fracasos presentaron clínicamente.
Por último, los universales. Como les mencionaba, una de las características importantes de los adhesivos universales es que debe ser universal en cuanto a qué, a que me sirvan cualquiera de estas tres técnicas, la de grabado y lavado, es decir, la de grabado total, debe servirme muy bien como adhesivo autograbador únicamente y adicional, y la técnica más utilizada con estos adhesivos es la del grabado selectivo del esmalte. Y esto hace que estos adhesivos sean los más versátiles en este momento. Independientemente de la técnica de acondicionamiento que yo necesite usar en ese momento, los adhesivos universales me permiten hacer cualquiera de estas tres técnicas. Adicional, para que un adhesivo sea universal debe tener MDP en su composición y ser compatible con cualquier cemento que yo quiera utilizar en el momento pues, de una cementación, de una restauración indirecta. Esa es alguna de las características de los adhesivos universales. Teniendo claro esta parte de los tipos de adhesivos que nosotros estamos manejando actualmente, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la adhesión. Nosotros tenemos muy buenos materiales y debemos aprender a optimizar su uso. Esa es la finalidad. Entonces, una de las técnicas más utilizadas y mencionadas en este momento es la del sellado dentinal inmediato, que realmente no es algo nuevo, es una técnica bastante antigua, desarrollada y descrita por el doctor Pascal. Entonces recordemos un poco cuáles son las ventajas de hacer esta técnica del sellado dentinal inmediato. Entonces una de las principales ventajas es que nosotros vamos a aumentar siempre los valores de adhesión. No quiere decir que si no hacemos el sellado dentinal no vamos a tener buenos valores de adhesión, sí, si utilizamos bien los productos, pero si hacemos el sellado dentinal inmediato sabemos que estamos mejorando aún más estos valores de adhesión. Vamos a tener una interfase o una adhesión madura entre la dentina, el esmalte y el adhesivo que yo estoy colocando en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos el sellado dentinal inmediato, sino lo hacemos tardío, que es lo que hacemos normalmente cuando hacemos el momento en la cementación, todo el proceso de adhesión, al hacerlo tardío, como les digo, vamos a tener igual buenos valores de adhesión, pero los materiales no están maduros en ese momento. Todos sabemos que los materiales poliméricos tienen un grado de conversión inicial que va terminando de complementarse durante las primeras 24 o 48 horas. En este momento, cuando yo hago el sellado dentinal inmediato, yo ya hice todo mi proceso de adhesión en la dentina, cuando yo vaya a cementar, ya ese proceso de polimerización que se da en esas primeras 24 o 48 horas ya está dado en ese momento. Y no voy a curar todo el tiempo adhesivo y cemento, y eso me mejora obviamente los valores de adhesión y la estabilidad de esos materiales a largo plazo. Algo importante acá es que tenemos un adecuado curado del adhesivo. La mayoría de personas, de odontólogos, cuando están haciendo una cementación adhesiva, no polimerizan el adhesivo directamente. Lo que hacen es colocar el adhesivo, cargan su restauración con el cemento y hacen la polimerización del cemento y el adhesivo al mismo tiempo, porque siempre hay un temor de que la capa del adhesivo pueda generar algún tipo de desadaptación o que no permita que la restauración adapte completamente en boca, y eso puede pasar si nosotros no hacemos un buen manejo del adhesivo, que es airear muy bien la capa, adelgazarla muy bien, frotarlo muy bien. Pero si lo hacemos de esa manera, lo podemos fotocurar sin ningún problema y no debe haber ninguna desadaptación, porque el espesor de película de los adhesivos, en especial de los universales, es de máximo 10 micras. Entonces 10 micras no nos va a afectar el asentamiento de ningún tipo de restauración. Como estamos haciendo este curado de manera directa, podemos garantizar que así estemos en una cavidad profunda, el adhesivo está completamente polimerizado. Ya sabemos que en una cavidad profunda yo voy a utilizar un cemento que tenga una activación química para compensar esa profundidad, pero en los adhesivos no tenemos siempre esa opción. Entonces, por eso siempre es mejor hacer un curado del adhesivo de manera directa, pues con nuestra lámpara de fotocurado. Vamos a evitar la contaminación bacteriana. Obviamente este proceso del sellado dentinal se debe hacer con aislamiento absoluto. Y de esta manera, si hacemos las preparaciones con aislamiento y sellamos la dentina de manera inmediata, pues es imposible que haya una contaminación por bacterias y tenemos una interfase totalmente estéril. Vamos a aumentar el confort del paciente. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una preparación, obvio, sobre dentina, porque la estoy sellando, normalmente, ¿qué nos pasaba a nosotros cuando no conocíamos esta técnica del sellado dentinal inmediato y teníamos una preparación en dentina? Cuando hacíamos pruebas de las restauraciones, ya fuese una incrustación, una corona,
En cada prueba el paciente iba a tener sensibilidad, entonces o se la aguantaba o lo anestesiábamos, pero el confort del paciente pues no era el ideal en ese momento. Cuando tenemos la dentina sellada, es como si tuviéramos todo sobre esmalte, entonces es más fácil la cementación posteriormente y adicional el paciente va a estar mucho más cómodo con los procesos intermedios que nosotros realicemos desde el sellado dentinal hasta la cementación definitiva de las restauraciones. ¿Cuál es la opción que nosotros tenemos ahora? Porque acá olvidé mencionar pues que esta técnica originalmente se describe y si nosotros quisiéramos hacer esta técnica del sellado dentinal inmediato como inició y como la describió Pascal, pues debe ser con el Optibond FL, que es un adhesivo de cuarta generación para la técnica de grabado total, pero que tiene una diferencia con todos los otros adhesivos del mercado y es que tiene carga en su composición, tiene una carga que mejora esa interfase adhesiva. ¿Qué pasa? Ese adhesivo no es tan fácil de conseguir en todos los países como les mencionaba, entonces nosotros debemos aprender a adaptarnos y a trabajar de la mejor manera, como les decía, con lo que tenemos actualmente. Y nosotros tenemos pues los adhesivos universales que funcionan muy bien y una técnica modificada para el sellado dentinal inmediato es hacer el resin coating. ¿Cómo lo vamos a realizar? Si nosotros estamos trabajando o tenemos una preparación para restauraciones indirectas en un diente vital, vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, la profundidad de la preparación o la cavidad que yo tenga en ese momento. Si estoy en un diente vital, lo más probable es que yo tenga una cavidad no mayor a 5 milímetros. Entonces puedo utilizar un adhesivo de fotocurado sin ningún problema porque sé que a esa profundidad la lámpara va a lograr polimerizar adecuadamente el adhesivo. Tenemos dos opciones. Si tenemos una dentina limpia, podemos utilizar sin ningún problema un adhesivo autograbador. Si tenemos una dentina afectada, ya los adhesivos autograbadores en esa zona no van a tener la mejor función en ese momento, no van a hacer una adhesión adecuada. Entonces podemos utilizar este tipo de adhesivos de grabado total, pero siempre en conjunto con la clorhexidina, porque recuerden que al hacer el grabado total estamos activando las metaloproteinasas y la forma de inactivarlas, por ahora lo que conocemos es el uso de clorhexidina posterior al grabado con el ácido fosfórico. Entonces tenemos estas dos opciones, o utilizar el Optibond FL que tiene carga y hacemos grabado total, o si tenemos una dentina limpia podemos hacer la técnica de autograbado con los adhesivos universales, haciendo grabado selectivo del esmalte, pero complementando, mejorando sus propiedades, utilizando una resina fluida. Entonces, simplemente la diferencia es que hacemos un grabado selectivo del esmalte, lavamos, controlamos su humedad, vamos a aplicar el adhesivo universal que haga su parte de autograbado en la dentina, lo fotocuramos y posterior al fotocurado vamos a agregar una capa delgada de resina fluida, lo cual le aporta carga y vamos a tener una función muy similar a la que tendríamos con la técnica descrita originalmente con el Optibond FL. Esa es la opción que nosotros podemos adaptar con los adhesivos que tenemos más a la mano. Ahora, si estamos en restauraciones indirectas, pero en dientes no vitales, entonces ya vamos a tener una profundidad en la cavidad o en la preparación probablemente mayor a 5 milímetros y ahí sí debemos pensar en la estrategia de adhesión de fotocurado que tenemos de los materiales que vamos a poner ahí. Entonces tenemos dos opciones, tener un adhesivo que sea de fotocurado y obviamente debemos ser muy cuidadosos con el proceso de la polimerización y fijarnos muy bien el tipo de lámpara que estamos utilizando y que realmente esa lámpara sea capaz de compensar una distancia bastante amplia, una profundidad de 6, 7, 8 milímetros. Necesito una lámpara que me asegure que es capaz de llevar la irradiancia o la potencia que yo necesito para activar el proceso de fotocurado en la parte más profunda donde tengo el adhesivo. O me puedo ayudar con adhesivos de curado dual que me permitan tener esa tranquilidad que en esas zonas tan profundas donde probablemente yo no estoy fotocurando bien, haya un complemento de polimerización por vía química. Entonces, dependiendo el adhesivo que ustedes tengan y la lámpara que tengan, se toma la decisión de cuál de esos dos adhesivos utilizar. Luego vamos a utilizar un material restaurador en una cavidad profunda. Entonces, también tenemos varias opciones ahí.
¿Qué recomiendan muchas personas? Utilizar este tipo de materiales core, como el que aparece acá, el Multicore Flow, que nos permiten hacer una reconstrucción del muñón de toda esa cavidad en un solo bloque, en cavidades muy profundas, porque es un material dual. Entonces me permite hacer esa obturación en un bloque grande. ¿Qué pasa? Estos productos a veces tampoco se consiguen tan fácil en nuestro mercado, pero sí tenemos una opción bastante fácil de conseguir y sobre todo de utilizar, y que su costo-beneficio es bastante bueno. Son resinas de un costo bastante asequible, muy económicas y que funcionan muy bien, como lo son las resinas en bloque. Y en este caso en específico, yo recomiendo las resinas en bloque fluidas, como la que ustedes están viendo acá. ¿Por qué las fluidas? Porque estamos en una cavidad muy profunda, donde nosotros condensar una resina, un material, a veces no nos va a quedar tan bien adaptada ese material a las cavidades tan profundas, o si tengo cajuelas interproximales. Estas resinas en bloque fluidas hacen ese trabajo por sí solas. Cuando nosotros las estamos inyectando, ellas solitas van y se adaptan a todas las paredes de la cavidad o a cualquier socavado que yo pueda tener, y puedo aplicarlas en una altura total de 4 milímetros. Adicional a eso, se opacan en el momento de la polimerización, lo cual me mejora la estética de la cavidad, que tenga una cavidad opaca, que si tengo alguna pigmentación, logra bloquearla completamente. Eso sería como lo ideal en este momento, lo más fácil y económico que nosotros podríamos utilizar, pero hay personas que no confían en las resinas en bloque. Para esas personas que no confían en las resinas en bloque y que aún utilizan, por ejemplo, los ionómeros de vidrio, hay materiales mejorados, pero que funcionan como un ionómero de vidrio. Entonces, por ejemplo, este material, ustedes ven su presentación, es como un ionómero, es polvo líquido, se mezcla de la misma manera, es la misma proporción, pero tiene una ventaja, y es que en su composición es como una resina de autocurado. Entonces, yo la mezclo, la aplico en la cavidad y como es de autocurado, pues yo sé que en la parte más profunda va a polimerizar sin ningún inconveniente. Pero tiene el comportamiento de una resina, no de un ionómero, que así estén modificados con resina, el comportamiento biomecánico de los ionómeros realmente no es bueno. Pero si a ustedes les gusta utilizar todavía bases intermedias, confían todavía en esta técnica y la quieren seguir utilizando, pues hay materiales mejorados para que podamos seguir haciendo este tipo de técnicas. Para las personas que no confían 100% en la adhesión. De lo contrario, los adhesivos universales en conjunto con las resinas en bloque fluidas van a funcionar perfectamente para esto. Y acá no vamos entonces a tener problemas, obviamente, pues, de sensibilidad, porque es un diente no vital. Y aquí algo importante de los adhesivos universales es que hay discusión de cuántas capas de adhesivo yo debería aplicar. Y muchas personas mencionan que debemos aplicar por lo menos 2 capas del adhesivo para que realmente funcione como es. Y aquí se estudia también qué pasa cuando hacemos el resin coating, cuando agregamos esta capa de resina en los adhesivos universales para la técnica del sellado en tinal inmediato. Y lo que concluyen en este artículo, es que realmente sí hay una comparación y vamos a lograr un efecto muy similar al que tenemos con el Optibond FL cuando utilizamos los adhesivos universales en su modo de autograbado, y complementándolo con el recubrimiento con resina fluida vamos a tener un muy buen resultado biomecánico con estos adhesivos. Son resultados comparables con el Optibond FL. Y ya empezamos a hablar un poco más ya del proceso de cementación. Entonces, vamos a ver, como les mencionaba, cómo mejoramos la adhesión con lo que tenemos actualmente disponible en nuestro mercado. Y lo primero es que vamos a ver cómo mejoramos la adhesión en la restauración. Ya vimos cómo lo hicimos en el diente. Con la técnica del sellado dentinal inmediato nosotros podemos mejorar la adhesión en el diente, y ahora cómo vamos a mejorar o optimizar todo el proceso de adhesión y cementación en las restauraciones con los diferentes materiales que utilizamos actualmente. Entonces aquí empiezo a hablar de un primer universal y en sí de los primer para las restauraciones y todo el poder que tienen estos materiales en una sola gota, y que nosotros siempre debemos entender muy bien. Cuando nosotros hacemos adhesión a los materiales restauradores en el momento de la cementación, tenemos 2 retos importantes que nosotros enfrentamos y debemos conocer.
Uno es poder hacer una adecuada limpieza de la restauración y segundo, utilizar algún tipo de promotor de adhesión para el material que estamos cementando. Para eso hay soluciones universales y cada casa comercial pues tiene sus propios productos con este fin. Y nosotros pues tenemos este Ivoclean y el Monobond N. ¿Qué pasa con las restauraciones cuando nosotros las probamos en boca? Normalmente nosotros hacemos la prueba de las restauraciones no con aislamiento absoluto, sino lo hacemos con un aislamiento relativo. Y en ese momento hay una contaminación de las restauraciones con saliva y a veces con sangre. Cuando las restauraciones se contaminan con sangre, realmente no hay mayor inconveniente. La contaminación con sangre, simplemente con el lavado con agua, va a ser más que suficiente para eliminar todas las proteínas de sangre que yo pueda tener en la restauración, pero con la saliva es un poco más complicado poder retirar todas estas proteínas. Entonces, ¿por qué? Por los fosfatos que nosotros tenemos en la saliva. ¿Qué opciones hay? Nosotros tenemos, por ejemplo, como estos dos productos, el Circlean de Visco o el Ivoclean de Ivoclar, son pastas de limpieza universal que nos van a funcionar para cualquier material. Voy a poder limpiar cualquier material después de la prueba en boca con estas pastas de limpieza. ¿Qué métodos de limpieza utilizamos nosotros normalmente? Lo básico que todos tenemos a la mano y hemos utilizado en algún momento es la limpieza simplemente con agua, sobre todo cuando hacíamos cementación convencional y no cementación adhesiva. Hay otra concepción y es que en el momento de hacer el grabado de las cerámicas vítreas con el ácido fluorhídrico estamos haciendo una limpieza en ese mismo paso y realmente eso no es verdad 100%. Otras personas recomiendan y usan el ácido fosfórico como método de limpieza para las restauraciones. Ya vamos a ver en qué casos funciona y en qué casos no, porque sí funciona como método de limpieza. Y algunas personas recomiendan el arenado o piensan que en el arenado estamos haciendo un proceso de limpieza también. Realmente una manera de limpiar cualquier restauración de manera profunda sería el lavado o el baño en ultrasonido. Pero, ¿qué pasa? Todas estas opciones no sirven para todos los materiales o no todos tenemos los mismos equipos o productos para hacer esa limpieza. Por eso es que se desarrollan este tipo de pastas de limpieza universales para que podamos utilizarlas todos en cualquier material también. Entonces vamos a ver cuál es la importancia y en qué casos yo sí debo utilizar este tipo de pastas de limpieza y en qué otros casos puedo utilizar cualquier otro tipo de material, como el ácido fosfórico. Entonces acá se compara la fuerza adhesiva entre circonio y disilicato libre de cualquier contaminante y luego se va comparando con la contaminación con saliva y diferentes métodos de limpieza. Acá nosotros podemos ver restauraciones en disilicato y en circonio totalmente limpias, libre de cualquier contaminante y vemos que en los dos casos logramos 47 megapascales de fuerza adhesiva, son valores de adhesión bastante buenos, bastante altos. Luego se hace una prueba contaminando las restauraciones con saliva y lavando solamente con agua y ahí vemos que las fuerzas de adhesión en los dos materiales disminuyen considerablemente de 21 a 15 megapascales. Luego se hace la prueba limpiando las dos restauraciones con ácido fosfórico. Como ustedes ven acá, en las restauraciones de disilicato, el ácido fosfórico funciona muy bien, es decir, nosotros podríamos lavar o limpiar, limpiar el disilicato con ácido fosfórico y funciona perfectamente. Pero en el caso de circonio, vemos que hace todo lo contrario y disminuyen aún más los valores de adhesión. Simplemente porque en el circonio, él es reactivo con el fosfato. Entonces vamos a tener una capa física que todos los fosfatos que tiene el ácido fosfórico van a quedar adheridos a la superficie de la restauración de circonio y es una barrera física que va a impedir que el cemento tenga contacto con la restauración. No hay un contacto íntimo entre la restauración y el cemento y por eso es que hay una falla adhesiva en este caso. Y finalmente se comparan los dos con una pasta de limpieza y vemos que en los dos casos funciona muy bien. Entonces, ¿en qué caso es totalmente obligatorio utilizar estas pastas de limpieza? En el caso del circonio.
Si ustedes no hacen zirconio y solamente hacen, o su mayoría de restauraciones son en disilicato, podrían limpiarlas con ácido fosfórico y funcionaría muy bien. O tienen una pasta que les sirva para todos los materiales sin ningún inconveniente. Entonces, nosotros ya probamos la restauración, limpiamos la restauración después de esa prueba, o si no quieren utilizar pastas de limpieza, pues hacen todas las pruebas con aislamiento absoluto. Cada uno lo va acomodando a la manera en que le guste trabajar. El paso que sigue, ¿cuál es? Hacer el acondicionamiento previo para tener una buena adhesión en la restauración, ya en el momento directo de la cementación. Pongo aquí el ejemplo del disilicato de litio, pues porque es la cerámica vitrea más utilizada actualmente para las restauraciones estéticas. Entonces vamos a hablar del grabado con el ácido fluorhídrico. Muchos artículos, y nosotros como casa comercial recomendamos, ustedes saben que el disilicato de litio originalmente fue desarrollado por Ivoclar, ahora hay más opciones en el mercado, entonces nosotros conocemos muy bien de las propiedades y el funcionamiento del disilicato. Nosotros recomendamos que se haga un grabado del disilicato con ácido fluorhídrico al 5%, 4.95%, solamente por 20 segundos. Ahora hay artículos y estudios que empiezan a verificar si esto es verdad y ya vamos a hablar de qué vamos a tener en cuenta cuando estamos haciendo este grabado. Entonces, lo primero, el ácido que ustedes estén utilizando, ¿a qué concentración es? Si es al 4.9 o 5% o si es al 9.5%, 10%. Los dos van a funcionar, pero debemos tener en cuenta cuál va a ser la diferencia en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en este estudio ellos hicieron pruebas a diferentes concentraciones, al 2.5, al 4.9, 7.5, 10, 15%, y la conclusión es que realmente la concentración no es tan significante en ese momento, pero sí el tiempo de grabado. Ellos vieron que al utilizar un ácido de 9.5, o sea, de alta concentración, realmente no hay una mejora en los valores de adhesión. Entonces, no hay una justificación para utilizar un ácido que tenga una concentración tan alta. Y sí estamos exponiendo al paciente a un material que es altamente tóxico. Entonces, pensando en la toxicidad del material, idealmente deberíamos utilizar uno con menos concentración. Al 5% funcionaría muy bien. Luego, ellos estudiaron también cuánto tiempo debemos grabar las restauraciones. Y una de sus conclusiones es que no hay cambios significativos, que nosotros podríamos grabar desde 20 segundos, que es lo que nosotros recomendamos, hasta 1 minuto y que no va a haber una afectación de los valores de adhesión, pero que tampoco muestra una ventaja. Grabar 40, 60, 90 segundos la cerámica no presenta, hablando del disilicato, no presenta una ventaja como tal. Entonces, ¿para qué vamos a invertir más tiempo del que necesitamos si con 20 segundos tengo lo que yo necesito realmente, lo que estoy buscando, que es tener una retención micromecánica en la superficie de la cerámica? Hay otros estudios que estudian esto también, y aquí vemos la diferencia entre una cerámica de feldespato, que requiere siempre más tiempo en su grabado, y vemos cómo hacer un grabado pobre, pues no me va a permitir tener una adecuada retención micromecánica en la superficie de la cerámica. Si yo hago un grabado adecuado, que es de 90 segundos a 2 minutos máximo, o si hago un sobregrabado de la cerámica, cómo empieza a verse plana de nuevo la superficie de la restauración. Se compara a sí mismo con el disilicato y vemos lo mismo. Si nosotros hacemos solamente 10 segundos de grabado, tenemos un subacondicionamiento de la superficie, la fuerza adhesiva no va a ser buena. Si hacemos 20 segundos, tenemos el grabado ideal, y cuando ya pasamos mucho tiempo, vemos que van desapareciendo esos cristales del disilicato, que son los que le aportan realmente su resistencia y todas sus propiedades ópticas. Entonces, lo que siempre recomendamos es: trate de hacerlo en 20 segundos, si se extiende un poco más, bueno, los estudios muestran que no es tan grave, pero no necesita grabar el disilicato más de 20 segundos. Con 20 segundos es más que suficiente. Entonces, ya hablamos del grabado, idealmente en disilicato 20 segundos, a una concentración puede ser del 5 o del 9.5%, no va a afectar en nada los valores de adhesión. Ya limpiamos la restauración previamente y luego vamos a aplicar el promotor de adhesión para la restauración, en este caso el Monobond N.
¿Por qué es importante este tipo de acondicionantes, de primers? Esta es una opción donde no vamos a utilizar el ácido fluorhídrico. Este es un acondicionamiento de la restauración de cerámicas vitras, de disilicato, de feldespato con un solo producto. Es decir, acá nosotros haríamos el grabado, la limpieza y la silanización en un solo paso con un solo producto. Esto no funciona para todo el mundo, funciona para las personas que en su día a día hacen una cementación y un volumen alto de restauraciones en disilicato o en feldespato. Ahora, ya vimos cómo utilizamos, cómo hacemos el tratamiento de la superficie de la restauración. Ya sabemos que grabamos 20 segundos máximo en el disilicato. Ahora vamos a ver la opción de cementos que nosotros tenemos y con base en qué vamos a elegir el cemento según cada caso clínico. Entonces, ¿cómo lo vamos a elegir? Así como clasifiqué los adhesivos, voy a clasificar de la misma manera en cuanto a su modo de curado o de polimerización. Entonces, todos conocemos los cementos de fotocurado que siempre utilizamos en las carillas porque son restauraciones muy delgadas de alta translucidez donde la luz de la lámpara va a lograr polimerizar completamente el cemento. Luego, ellos son dependientes entonces 100% de la luz de la lámpara. Luego tenemos los cementos duales que ya no son 100% dependientes de la luz de la lámpara, pero ustedes ven acá, yo puse 50% dependientes de la luz y esta parte verde sería su parte de activación química. ¿Eso qué quiere decir y por qué yo le resalto siempre eso? Los cementos duales necesitan de la lámpara de fotocurado, necesitan esa luz. No podemos utilizarlos en casos donde la luz es muy poca o no va a llegar luz al material, al cemento. Por el contrario, hay cementos que nosotros llamamos de autocurado y también eso genera controversia porque nos dicen no son de autocurado, son duales porque tienen la opción de foto. Nosotros sí los seguimos llamando de autocurado, no porque no puedan polimerizar con luz. Obviamente todo lo que se utilice en boca debe tener la opción de fotocurado para retirar excesos, para fijar la restauración, pero nosotros lo llamamos de autocurado por su funcionamiento, porque él no es dependiente de la luz, tiene un porcentaje muy bajo de fotoiniciadores, pero todo su curado se va a dar en un 80% por la activación química. Entonces, este tipo de cementos sí los podemos utilizar en situaciones donde hay muy poco paso de luz o no hay paso de luz, como en el caso de restauraciones opacas, restauraciones metalcerámicas, por ejemplo, o la cementación de un retenedor intrarradicular. Eso es uno. Entonces, el modo de polimerización del cemento lo tenemos claro. Ahora, ¿qué otras características de los cementos nosotros debemos tener en cuenta siempre? Y es el espesor de película. Si nosotros estamos cementando una restauración metalcerámica, podemos utilizar un cemento que tenga un espesor de película un poco más amplio, porque el gap que tenemos en esas restauraciones puede llegar a 90 micras. Por el contrario, si nosotros estamos haciendo restauraciones en disilicato, feldespato, ese gap va a ser mucho menor, entonces necesito un cemento que tenga un espesor de película bastante delgado. En este artículo se estudian varias características y una en específico de los cementos es su espesor de película y su resistencia y fuerza adhesiva. Acá vemos cómo los cementos que son de fotocurado son los cementos que tienen el espesor de película más delgado, de 5 a 10 micras, es decir, estos son los ideales para la cementación de materiales como el disilicato o el feldespato. Y luego tenemos los cementos duales con un espesor de película de 16 micras. ¿Qué pasa? Y esto porque lo explicamos siempre también, porque ahora también hace muchos años se viene utilizando la cementación con resinas convencionales y es una opción obviamente mucho más económica comparado con los cementos que pues tienen un costo un poquito más alto. ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, siempre y cuando nosotros tengamos la seguridad de que hay un espacio suficiente para ese espesor de película y sobre todo una de las diferencias grandes de las resinas convencionales y las cementantes es que ustedes deben tener en cuenta su diferencia en cuanto a humectabilidad, cómo va a llegar a todas esas retenciones micromecánicas que nosotros hicimos en la restauración, ya sea con el grabado con el ácido fosfórico o con el arenado.
su tixotropicidad, es decir, qué tan fácil va a fluir en el momento en el que yo esté haciendo la cementación, y en eso hay que ser muy cuidadosos porque cuando utilizan las resinas convencionales generalmente pues se calienta la resina para que fluya bien, y eso hace que el tiempo de trabajo no sea muy largo. Tiene que ser una persona ya muy hábil para manejar esta técnica, porque si la resina empieza a enfriarse rápido, que es lo que va a pasar, y no bajó bien la restauración, pues hasta ahí llegó la cementación. Y algo súper importante también es la homogeneidad. Las resinas convencionales, las moldeables que nosotros utilizamos en el día a día, tienen diferentes tamaños de partículas en sus vidrios porque así lo requiere la resina. Por el contrario, los cementos están hechos de vidrios que son esféricos y todos los vidrios son exactamente del mismo tamaño. Y así está hecho el cemento precisamente para que fluya en el momento de la cementación, que si yo hago presión suave, fluya el cemento con facilidad y que me haga mucho más fácil ese proceso de la cementación. Y la carga es algo o una de las ventajas de las resinas moldeables, tienen más carga comparado con un cemento, pero pues si ustedes lo comparan con la carga que tiene un cemento de fotocurado, sí hay una diferencia, pero no es una diferencia realmente significativa, y hemos venido utilizando los cementos de fotocurado para las restauraciones hace muchos años y realmente funcionan muy bien. Otro aspecto a tener en cuenta es la ubicación en la cavidad oral. Entonces sabemos que si tenemos restauraciones en la zona anterior, delgadas, con alta translucidez, lo ideal es que utilicemos un cemento estético, y si nosotros ya estamos en la zona posterior y de pronto con una restauración que es opaca, puedo utilizar un cemento que no sea de una estética tan alta como son los cementos de autocurado o los autoadhesivos. Igualmente acá, según el espesor de la restauración, sabemos que si tenemos una restauración hasta 1 milímetro, o sea, menor a 1 milímetro de espesor, voy a utilizar un cemento de fotocurado, y si tengo espesores de más de 1 milímetro, así tenga una restauración translúcida, ya debo ir pensando en cementos duales, pensando en cuánta luz va a pasar realmente al material. Y algo súper importante también es la retención. Cuando nosotros hacemos odontología mínimamente adhesiva, preparaciones mínimamente invasivas, y hacemos adhesión, nosotros estamos haciendo la retención de las restauraciones a expensas 100% de la adhesión, del adhesivo, del cemento. Entonces no tenemos preparaciones con mucha retención. En ese caso debemos elegir cementos que no sean autoadhesivos. Estos autoadhesivos los podemos utilizar sin problema cuando tenemos preparaciones retentivas, es decir, en los casos de coronas, por ejemplo, con muñones con una preparación retentiva y con buena altura de muñón. Si nosotros no tenemos eso, siempre debemos trabajar con cementos adhesivos, es decir, donde yo tengo que aplicar un adhesivo por aparte. Cuando son autoadhesivos, ya la fuerza adhesiva no va a ser tan buena. Entonces, resumiendo todo esto, porque son muchos puntos y sé que no es tan fácil de conceptualizar bien, aquí hay un resumen de todo esto. Entonces, primero, un resumen de todo el tratamiento de superficie según los materiales que nosotros utilicemos. Entonces, ¿cómo es fácil grabarse esta parte? Simplemente dividimos en dos grupos. Los materiales que son sensibles al grabado y los que no. Los que son sensibles al grabado son el disilicato y el feldespato, y son los materiales que vamos a grabar con ácido fluorhídrico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el disilicato con 20 segundos va a quedar bien grabado, y el feldespato sí requiere más tiempo de acondicionamiento, 90 segundos, máximo 2 minutos de grabado con el ácido fluorhídrico. Y de otro lado tenemos los materiales que no son sensibles al grabado, que son el resto de materiales como las resinas indirectas, el circonio y las restauraciones con metal, las cuales vamos a tener que hacer un arenado con óxido de aluminio de 50 micras a 1 o 2 bares de presión máximo. Luego todo lo podemos limpiar con las pastas de limpieza. Normalmente se hace una limpieza con estas pastas por 20 segundos. Y podemos utilizar acondicionantes o los primer, para cualquiera de estos tres materiales como el monobond, y se utiliza 60 segundos
para cualquiera de estas restauraciones. Este es el protocolo convencional de tratamiento de la restauración. Si nosotros queremos algo un poco más simplificado y tenemos un alto volumen de cerámicas vítreas, podríamos utilizar este primer que les mostré, el Monobond Etch and Prime, donde ustedes pueden hacer el acondicionamiento en cuanto al grabado, la limpieza y silanización con el mismo producto para las dos cerámicas. Y el resumen en cuanto a los cementos, de cuál cemento elegir según sus características. Entonces, tenemos para restauraciones translúcidas muy delgadas, con espesores máximo de 1 milímetro, como las carillas oclusales y anteriores, vamos a utilizar cementos de fotocurado siempre. En restauraciones translúcidas con espesores mayores a 1 milímetro, como algunas carillas, algunas incrustaciones, vamos a utilizar cementos estéticos, pero de curado dual. Si tenemos restauraciones opacas sin retención mecánica, es decir, donde necesito confiar 100% en la adhesión para la retención de estas restauraciones, podemos utilizar cementos adhesivos que no sean estéticos, como el Multilink N o el Panavia, por ejemplo, lo podemos utilizar ahí sin ningún problema. Y en restauraciones que no tengan, buena retención mecánica, podemos utilizar los autoadhesivos como son el Relax U200 o el Multilink Speed, que funcionan de la misma manera, son autoadhesivos, no tengo que colocar adhesivo porque tengo buena retención en la preparación. Entonces, para carillas, cementos de fotocurado de primera elección, los Lightcure. Para todo lo que sea libre de metal, podemos utilizar los cementos duales estéticos, como el Variolin Aesthetic Dual Cure. Para todo menos para carillas, porque este no es un cemento estético, podríamos utilizar un cemento como el Multilink N. Y todo menos carillas, pero siempre teniendo en cuenta la retención mecánica, podríamos utilizar los cementos autoadhesivos, y estos autoadhesivos, como el Relax U200, que también es súper utilizado y conocido, son ideales para metal y circonio porque son materiales opacos. Y además recuerden que estos autoadhesivos tienen MDP en su composición, por eso los hace ideal para el circonio. Y el último resumen, teniendo en cuenta si se hace el sellado dentinal inmediato, es que nosotros podríamos utilizar con sellado dentinal inmediato igual todos los cementos adhesivos como lo son el de fotocurado, los Dual Cure hasta el Multilink N. El único que tiene restricción cuando hacemos el sellado dentinal inmediato va a ser el Multilink Speed o todos los autoadhesivos, porque no están hechos para utilizarlos en conjunto con el sellado dentinal inmediato. Todos los cementos autoadhesivos deben utilizarse sobre dentina. Entonces, cuando tengo el sellado dentinal, porque tengo ahí la capa de resina, si es el resin coating, pues no me permite que el autoadhesivo haga su función sobre la dentina, entonces sería el único cemento que está contraindicado si hacemos la técnica del sellado dentinal inmediato. De resto, todos los cementos adhesivos, donde yo aplico un adhesivo por aparte, van a funcionar perfecto en esta técnica. Y recuerden, hablando igual de los autoadhesivos, la única diferencia con el autoadhesivo es que yo no debo colocar adhesivo en el diente. Él va a hacer el proceso de grabado y de adhesión al diente por sí solo. Con el resto de cementos, pues yo debo hacer mi proceso de adhesión a la estructura dental común y corriente. Y en las restauraciones siempre hacer la limpieza y colocar un primer que sea el promotor de adhesión, ya sea silano para las cerámicas vítreas, el MDP para el circonio y los metales base. Y el último tema, como les mencionaba, es el de fotocurado, porque de nada sirve que nosotros utilicemos muy buenos cementos, adhesivos, resinas de casas comerciales reconocidas que sabemos que tienen un muy buen funcionamiento y soporte científico si nosotros no los curamos de la manera adecuada. Entonces, esta parte es súper importante y yo siempre les digo que la lámpara es para las resinas como los neumáticos en un automóvil. ¿De qué nos sirve tener un automóvil de alta gama que no tenga unos neumáticos que funcionen bien? No nos sirve de nada, ¿verdad? Lo mismo pasa con los materiales poliméricos. No van a funcionar si nosotros no hacemos un adecuado fotocurado de los mismos. Entonces, en este artículo del 2020 hablan de todo el proceso de fotopolimerización y todo lo que nosotros deberíamos tener en cuenta
tanto en el proceso de fotocurado como en los dispositivos de fotocurado que nosotros utilicemos, sea el que sea. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Algo súper importante es el haz de luz que nosotros tenemos con la lámpara. Es diferente el comportamiento en cada lámpara, si tiene o no fibra se comporta de manera diferente y nosotros deberíamos conocer pues, el desempeño de la lámpara que estemos utilizando. Acá ellos dan una lista extensa de conclusiones o puntos a tener en cuenta muy importantes en el proceso de fotocurado y yo señalé los que me parecieron más relevantes de este artículo. Entonces, primero que nosotros conozcamos muy bien el material que estamos utilizando, que estamos fotocurando, en especial los cementos. Nosotros debemos conocer el material, pero también la lámpara que estamos utilizando. Debemos saber qué potencia tiene, qué longitud de onda tiene, cuál es el área activa por la que está saliendo la luz, si es de 8 milímetros, de 9, de 10, de 12. Eso es importante que nosotros lo sepamos porque todo eso influye en la cantidad de luz y potencia que va a llegar al material. Debemos tener mucho cuidado con los materiales que son libres de aminas terciarias, es decir, todos los materiales estéticos, cementos y resinas estéticas que son libres o reducidas en aminas terciarias, son materiales que requieren lámparas polywave, lámparas que tengan luz azul y ultravioleta. No pueden ser las lámparas de luz azul únicamente para este tipo de materiales y pues todos utilizamos esos materiales ahora. La posición de la punta de la lámpara debe ser lo más paralela y cercano posible al material o punto que yo estoy polimerizando y algo importante acá, como las lámparas que utilizamos ahora tienen una potencia muy alta, es importante que nosotros tengamos un tiempo de refrigeración del diente cuando estamos fotocurando, es decir, si el material que están utilizando les pide 20 o 30 segundos de fotocurado, no podemos fotocurar esos 20 o 30 segundos de seguido. Debemos hacer 10 segundos, parar 5 segundos y permitir la refrigeración del diente y luego activar los otros 10 hasta completar el tiempo deseado, pero no lo podemos hacer de corrido porque obviamente es mucha energía, mucha potencia que va a generar una sensación de calor en el paciente que obviamente no va a ser cómoda y podría afectar el tejido pulpar. Y esta fue la más importante, novedosa que yo vi en este artículo, algo diferente que no había visto en otros, y dice que cuando utilicemos lámparas de fotocurado que emiten luz azul y ultravioleta, si no tiene fibra, nosotros debemos estar rotando la lámpara a 45 grados. Simplemente para que la luz de esas dos luces, la luz azul y la ultravioleta, llegue adecuadamente a todo el material, que es esto que les voy a mostrar acá. Acá nosotros tenemos lámparas, esta fotografía es del doctor Jorge Fermín, donde él nos mostraba acá la diferencia entre lámparas que tienen fibra y las que no. Entonces vemos una lámpara que no tiene fibra como pues lo es Valo, pero es polywave. Es una lámpara buena porque es polywave y nos permite polimerizar cualquier fotoiniciador, activarlo adecuadamente. Su única falla es que no tenga fibra, que la mayoría lo ven como una ventaja pues porque no hay nada que se rompa y eso es verdad. Pero la fibra tiene una razón de ser y por algo siguen existiendo. Y es que la fibra cumple con esta función. Y es mezclar esas luces que ustedes ven por separado acá, los 3 LED azules con el ultravioleta, de una manera homogénea y así debe llegar al material que yo estoy fotocurando. Esa es la función de las fibras. Y las fibras también tienen un haz de luz diferente dependiendo de la fibra que se esté utilizando. Aquí vemos cómo las fibras concentran la luz en el sitio de polimerización y el artículo que estaba aquí antes analizaba eso. Cómo las lámparas van a llevar de manera homogénea la energía que necesitamos para activar el material. Y un ejemplo muy sencillo es, si ustedes tienen los LED por aparte, cada LED tiene una potencia diferente, no todos tienen la misma potencia, cada uno tiene una potencia diferente y sumada a la potencia de los 3 o 4 LED de la lámpara, dan la potencia en general, total de la lámpara. Es decir, que si me llega por separado la luz de los LED, pues yo tengo un grado de conversión diferente en cada zona del material porque llegó una cantidad de energía diferente. Por eso es que la fibra sigue siendo importante y nosotros, por ejemplo, la última lámpara que salió este año sigue teniendo fibra. Reforzada para que aguante más si se cae, sí, pero
la fibra es súper importante para poder lograr esa homogeneidad de la luz. Y eso lo vemos en este tipo de estudios. Esto es una lámpara que tiene fibra y, como les decía, no todas las fibras funcionan igual tampoco. La fibra tiene esta función y es lograr llevar de manera homogénea la misma cantidad de energía y de luz azul y ultravioleta al material que estamos polimerizando. Y por eso ahora tenemos lámparas inteligentes que primero tienen todas estas características: alta potencia, una longitud de onda amplia con luz azul y ultravioleta que me permite polimerizar cualquier fotoiniciadora adecuadamente, pero adicional nos controlan el riesgo de error humano. Nosotros podemos tener la mejor lámpara, pero si no estamos atentos al momento del fotocurado, pues sufrimos un riesgo de equivocarnos. Nosotros a veces o no, casi siempre activamos la luz de la lámpara y nos movemos, obviamente, o miramos hacia otro lado, y todo eso va afectando el fotocurado. Este tipo de lámparas inteligentes, por ejemplo, ya controlan eso. Y lo que hace es que tiene unos ojitos, los que ustedes ven acá. Ese símbolo quiere decir que la lámpara está todo el tiempo midiendo cuánta energía llega al material y si esa energía que está llegando es suficiente para lograr un buen fotocurado. Si no lo estoy haciendo, ella compensa el tiempo, baja una pérdida de potencia con tiempo, y si definitivamente yo me moví mucho, tengo muy angulada la lámpara y no está llegando la energía suficiente, ella vibra y me avisa y se apaga. Y me obliga a repetir el ciclo de fotocurado. Ese sistema se llama Polyvision en las lámparas y nos permiten hacer esa verificación de cuánta energía está llegando al material. Entonces, revisen muy bien o piensen muy bien qué también están haciendo sus procesos de fotocurado, qué lámpara tienen, si tienen una lámpara buena, si realmente le están poniendo atención a ese proceso de fotocurado, porque, como les decía, de eso depende el comportamiento de todos estos materiales poliméricos. Y tengan cuidado entonces cuando elijan la lámpara. Como les decía, nosotros a veces no sabemos elegir la lámpara que estamos utilizando y nos fijamos solamente en la potencia, que tenga 1000, 1200, 1400, 2000, 3000 miliwatts, pero tengan en cuenta que sea una lámpara que no les sirva para un solo material, que sea una lámpara que les funcione para cualquier material que ustedes quieran polimerizar, independientemente de la casa comercial, del fotoiniciador que tenga ese material. Lo importante es que les sirva para todo, que les permita ser versátil en las opciones de materiales que pues tenemos ahora disponibles para todas nuestras restauraciones. Estas son nuestras redes sociales para que, si gustan, por favor nos sigan, para que estén pendientes de actualizaciones que tenemos de productos, de eventos. El próximo año, por ejemplo, vamos a tener un seminario, entonces si quieren saber toda esta información, en Instagram siempre estamos colocando todos estos datos. Muchas gracias a todos, de nuevo, gracias por la invitación, por aceptar este espacio y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.